Las alarmas aullaban en la nave de guerra humana Defiance, mientras 3 cruceros Krell emergían del hiperespacio. El capitán Jake Morrison apretó los controles, sabiendo que su flota de 5 naves no tenía oportunidad contra la tecnología superior alienígena. Los Krell habían destruido colonias enteras sin piedad. Ahora venían por la Tierra. Amy Chen, la oficial de armas, reportó con voz tensa. Los escudos enemigos brillaban con energía suficiente para vaporizar planetas. Las armas humanas apenas habían rayado pintura Krell en encuentros anteriores, pero Jake no retrocedería. Detrás de ellos estaba Luna, llena de millones de civiles indefensos. Los Krell abrieron fuego primero. Láseres azules atravesaron el vacío. Jake ordenó maniobras evasivas imposibles, girando la Defiance en ángulos que habrían matado a cualquier tripulación alienígena. Pero los humanos soportaban fuerzas G que licuarían cerebros Krell. Era la única ventaja que tenían, eso y la desesperación. Kevin Parks en ingeniería gritó que los reactores estaban al límite. No importaba, Amy disparó todos los misiles nucleares simultáneamente, un movimiento suicida según cualquier manual táctico galáctico. Los alienígenas consideraban las armas nucleares primitivas, reliquias vergonzosas. Por eso no esperaban el ataque. 18 cabezas nucleares impactaron el crucero líder antes de que activaran escudos completos. La explosión iluminó el espacio como un segundo sol. Cuando la radiación se disipó, el Krell estaba partido por la mitad, sangrando aire y tripulación al vacío. Los otros 2 cruceros se detuvieron, confundidos. En 1000 años de guerra galáctica, nadie había usado tácticas tan brutales y directas. Jake aprovechó la vacilación. Ordenó a toda la flota humana que concentrara fuego en un solo punto del segundo crucero. Láseres, rieles electromagnéticos, misiles convencionales, en todo golpeando el mismo metro cuadrado de casco. La tecnología Krell era superior, pero no estaba diseñada para resistir tal castigo concentrado. Los escudos colapsaron. El casco se agrietó. Amy lanzó un torpedo de antimateria directamente en la brecha. El segundo crucero explotó en una bola de luz cegadora. El tercer Krell huyó. Simplemente se dio vuelta y saltó al hiperespacio sin disparar otro tiro. Era incomprensible. Los Krell nunca huían. Eran guerreros orgullosos con tecnología que hacía parecer a los humanos cavernícolas. Pero acababan de presenciar algo que rompía todas sus suposiciones sobre la guerra. Jake se desplomó en su silla, temblando por la adrenalina. Habían perdido 2 naves, 300 vidas humanas. Pero habían detenido una invasión que debería haberlos aniquilado. Amy verificó los sensores 3 veces antes de creerlo. Los Krell realmente se habían ido. En toda la galaxia, las razas civilizadas monitoreaban comunicaciones. La noticia se propagó como fuego estelar. Los humanos primitivos, gruesos recién llegados con naves que apenas podían viajar más rápido que la luz, habían destruido 2 cruceros de guerra Krell. Era imposible. Era aterrador. Las especies antiguas, que habían considerado a la humanidad irrelevante, de repente prestaban atención. Los humanos no tenían los mejores escudos, no tenían los láseres más potentes, no tenían la tradición militar de razas que habían guerreado durante milenios. Pero tenían algo más peligroso: la voluntad de hacer lo que fuera necesario para sobrevivir, sin honor falso ni restricciones autoimpuestas. Peleaban para ganar, no para demostrar superioridad cultural. El Consejo Galáctico convocó sesión de emergencia. Por primera vez en su historia de 5000 años, discutirían si permitir que una especie tan joven y violenta tuviera voz en los asuntos galácticos. La guerra acababa de comenzar.
Pero ya no era una guerra de exterminio. Era una guerra por el respeto. Los líderes militares de la Tierra celebraban cautelosamente mientras enterraban a sus muertos. Sabían la verdad. Habían ganado una batalla, nada más. Los Krell tenían cientos de naves. Docenas de razas alienígenas veían a la humanidad como plaga que debía contenerse. El camino hacia la aceptación galáctica estaría pavimentado con sangre humana. Pero al menos ahora tenían un camino. Y los humanos nunca habían retrocedido ante una pelea desigual. La comandante general Lisa Ramírez observaba la Tierra desde la estación orbital, sabiendo que todo había cambiado. Su especie estaba oficialmente en el escenario galáctico. No como súplicos pidiendo migajas de tecnología, sino como guerreros que habían ganado su lugar. El precio sería terrible. Las próximas décadas verían sacrificios inimaginables. Pero la humanidad ascendería, una batalla sangrienta a la vez, o moriría intentándolo. No había tercera opción cuando jugabas en la Gran Liga Galáctica. La lucha apenas comenzaba. Las primeras 72 horas después de la batalla fueron caos controlado. Los sistemas de comunicaciones humanos se saturaron con transmisiones alienígenas. Algunas razas ofrecían alianzas, otras amenazas veladas. Los Verath, una especie reptiliana que controlaba 14 sistemas estelares, y exigieron que la humanidad se rindiera al Consejo Galáctico inmediatamente. La embajadora Nicole Torres enfrentó al delegado Verath en la primera videoconferencia interestelar oficial de la Tierra. El alienígena, con escamas verdes iridiscentes y 3 ojos negros, la miraba como si fuera un insecto particularmente molesto. Le informó que las especies primitivas no tenían derechos en la política galáctica. La humanidad debía aceptar estatus de protectorado bajo supervisión Verath o enfrentar sanciones económicas devastadoras. Nicole sonrió fríamente y cortó la transmisión a mitad de frase. El acto causó conmoción entre los observadores alienígenas. Nadie colgaba a un Verath. Su orgullo de especie antigua exigía deferencia absoluta de razas menores. Pero Nicole sabía algo que el delegado ignoraba. Los humanos acababan de demostrar que podían matar con eficiencia brutal. El respeto no se pedía, se tomaba. Dan Cooper, el científico jefe de la coalición terrestre, trabajaba sin dormir en los laboratorios de Marte. Habían capturado tecnología Krell de los restos de batalla. Cada pieza era un tesoro que podría adelantar a la humanidad décadas. Los escudos energéticos Krell funcionaban con principios que los físicos terrestres apenas comprendían. Pero Dan no necesitaba comprenderlo todo. Solo necesitaba hacerlo funcionar. Mientras tanto, el capitán Ryan Clark lideraba expediciones de rescate en el cinturón de asteroides. Los Krell habían establecido puestos de escucha secretos en el sistema solar durante años, espiando a la humanidad. Ahora que la guerra era abierta, esas instalaciones se volvieron objetivos. Ryan y su equipo de marines espaciales asaltaban cada base con precisión quirúrgica. La táctica era simple y efectiva. Los Krell esperaban batallas espaciales tradicionales, con advertencias formales y desafíos honorables. Los humanos simplemente aparecían sin previo aviso, bombardeaban las instalaciones hasta convertirlas en escombro, y se marchaban antes de que llegaran refuerzos. No había gloria, pero funcionaba. Emma Johnson, piloto de caza estelar, se convirtió en leyenda después de destruir 5 cazas Krell en combate singular. Su nave, un modelo humano experimental apenas más avanzado que los cohetes de la era espacial temprana, no debería haber sobrevivido un encuentro. Pero Emma volaba con una agresividad suicida que confundía a los pilotos enemigos, entrenados en maniobras elegantes y predecibles. Los Krell tenían mejores naves, mejores armas, mejores escudos.
pero sus pilotos seguían protocolos de combate refinados durante siglos. Emma y otros pilotos humanos improvisaban, cambiaban tácticas cada segundo. Hacían movimientos que sus propios compañeros consideraban locos. Era caótico, ineficiente y absolutamente letal contra enemigos que dependían de predicción y protocolo. El Consejo Galáctico finalmente emitió su declaración oficial. La humanidad sería invitada a enviar observadores a la próxima sesión plenaria. No tendrían voto, no tendrían voz oficial, pero podrían estar presentes. Era un insulto envuelto en diplomacia. Las razas antiguas les estaban diciendo: pueden sentarse en la mesa de niños mientras los adultos hablan. La presidenta de la Tierra, Laura Mitchell, aceptó la invitación públicamente mientras ordenaba en privado la mayor movilización militar de la historia humana. Si el Consejo pensaba que los humanos aceptarían un asiento sin poder, aprenderían dolorosamente lo contrario. Cada astillero en órbita terrestre, marciana y lunar, comenzó a producir naves de guerra las 24 horas del día. Los Ferox, una raza guerrera que respetaba la fuerza sobre todo, fueron los primeros en reconocer oficialmente el derecho humano de existir. Su embajador, un ser masivo de 3 metros con 4 brazos musculosos, le dijo a Nicole que cualquier especie capaz de matar Krell merecía respeto. No ofrecieron alianza, pero tampoco hostilidad. Para los Ferox, eso era casi amistad. Carlos Martínez dirigía operaciones de inteligencia desde una base secreta en Europa. Su red de espías humanos infiltrados en mundos alienígenas era pequeña pero creciente. Quien descubrió algo perturbador. Varias razas ancianas discutían activamente la esterilización preventiva de la humanidad. Argumentaban que una especie tan violenta y adaptable representaba peligro existencial si se le permitía expandirse sin control. La información llegó a Laura Mitchell justo cuando preparaba el discurso para el Consejo Galáctico. Ella modificó sus planes inmediatamente. No iría a suplicar aceptación, iría a poner términos. Los humanos habían sobrevivido exterminios, pandemias, guerras mundiales y casi autodestrucción nuclear. No serían intimidados por alienígenas arrogantes que nunca habían enfrentado verdadera adversidad. Mientras la delegación terrestre se preparaba para viajar a la estación espacial del Consejo, ubicada en un sistema neutral a 20 años luz de la Tierra, Jake Morrison recibió nuevas órdenes. Su flota, ahora reforzada con naves construidas aceleradamente y equipadas con tecnología Krell capturada, escoltaría a los diplomáticos. Era una declaración de intenciones clara. La humanidad no llegaría suplicando protección, sino demostrando fuerza. La travesía tomó 3 semanas con motores de salto mejorados. Durante el viaje, Amy Chen y su equipo entrenaron escenarios de batalla constantemente. No confiaban en la palabra de nadie. Si el Consejo intentaba arrestar o eliminar a los diplomáticos humanos, responderían con violencia abrumadora. Era diplomacia respaldada por amenaza de aniquilación mutua. La única diplomacia que los humanos sabían hacer realmente bien. La estación del Consejo era una maravilla arquitectónica. Una ciudad flotante del tamaño de la Luna, hogar de 17 razas diferentes. Cuando la flota humana emergió del hiperespacio, sensores alienígenas detectaron inmediatamente las firmas de armas nucleares, torpedos de antimateria y cañones electromagnéticos. Todas activadas, todas apuntando a la estación. Jake sonrió al imaginar el pánico entre los burócratas del Consejo. Los humanos habían llegado. La sala del Consejo Galáctico tenía capacidad para 10.000 delegados. Bosca arquitectura imposible hacía que el espacio pareciera extenderse infinitamente. Un truco de manipulación gravitacional que mareaba a los humanos. Las 17 razas miembros ocupaban secciones designadas,
cada una con ambientes adaptados a su biología específica. Nicole Torres entró con Laura Mitchell y una escolta de 6 marines espaciales. Los guardias, todos portando armamento humano visible, causaron murmullo escandalizados. Las armas estaban prohibidas en sesiones del Consejo. Era tradición de 5 milenios. Nicole ignoró las protestas y caminó directamente al centro de la sala, donde un podio esperaba a oradores. El primado Verat se levantó inmediatamente, sus 3 ojos brillando con indignación. Comenzó a recitar las 1200 reglas de protocolo que los humanos estaban violando. Nicole lo dejó hablar durante exactamente 30 segundos antes de activar un holograma masivo sobre el podio. Imágenes de la batalla contra los Krell llenaron el aire. Cruceros explotando. Marines humanos asaltando bases enemigas. Cazas estelares humanos destruyendo naves superiores mediante tácticas suicidas. El mensaje era claro. Esto es lo que hacemos a nuestros enemigos. El primado Verat cerró su boca, revelando dientes como agujas. Laura Mitchell habló con voz tranquila que los traductores universales transmitieron en 17 idiomas simultáneamente. La humanidad no venía a pedir permiso para existir. Venían a informar al Consejo que existían. Punto final. No aceptarían estatus de protectorado. No aceptarían restricciones en su expansión. No aceptarían ser tratados como especies menores que necesitaban supervisión. Un delegado Kronar, una especie de energía pura contenida en trajes ambientales, preguntó con curiosidad genuina qué harían los humanos si el Consejo rechazaba sus términos. Nicole respondió con honestidad brutal. Conquistarían su lugar con sangre alienígena. No porque quisieran guerra, sino porque no tenían alternativa. La humanidad aprendió hace mucho que la supervivencia requería voluntad de hacer cosas terribles. La sesión estalló en caos. Algunas razas exigían que arrestaran a los humanos inmediatamente por amenazas terroristas. Otras, especialmente los Ferox, rugían aprobación. El Consejo nunca había enfrentado desafío tan directo. Su poder descansaba en consenso, en la creencia compartida de que la civilización requería orden y protocolo. Los humanos escupían en esa creencia. Kevin Parks, ahora jefe de ingeniería de toda la flota humana en el sistema, monitoreaba la situación desde la Defiance en órbita alta. Tenía órdenes claras. Si los diplomáticos enviaban la señal de código, debía destruir la estación del Consejo. No importaba que matara a millones de inocentes. No importaba que condenara a la humanidad a guerra total con toda la galaxia. Las órdenes eran absolutas. Ryan Clark y su equipo de operaciones especiales estaban infiltrados en la propia estación, disfrazados como trabajadores de mantenimiento. Si las cosas se ponían violentas, su misión era asegurar escape de los diplomáticos, que también estaban preparados para sabotear sistemas críticos de la estación. Los humanos habían aprendido de la historia. Nunca entrar en territorio enemigo sin plan de contingencia letal. El conclave de ancianos, un grupo de 5 razas que existían antes que la mayoría de las civilizaciones galácticas, solicitó audiencia privada con Laura Mitchell. Estos seres, algunos de los cuales tenían miles de años de edad individual, representaban la verdadera autoridad detrás del Consejo. Su decisión determinaría el futuro de la humanidad en la comunidad galáctica. La reunión tuvo lugar en una cámara sellada con gravedad cero. Los ancianos flotaban en formación circular, cada uno dentro de campos de contención que protegían a los demás de sus biologías incompatibles. Laura flotó en el centro, incómoda, pero determinada a no mostrar debilidad. Un antiguo Aeton, una criatura que parecía medusa cósmica hecha de luz estelar, habló primero. Su voz resonaba directamente en la mente de Laura.
Le explicó que el Consejo enfrentaba crisis existencial. Durante 5000 años, habían mantenido paz mediante diplomacia y ley compartida. Pero esa paz se había vuelto estancamiento. Las razas miembros se habían vuelto complacientes, débiles, incapaces de adaptarse a amenazas reales. Los Krell eran solo el comienzo. En los bordes de la galaxia, algo peor se movía. Los sensores de largo alcance detectaban anomalías, flotas de origen desconocido que destruían todo a su paso. El conclave había ocultado esta información del Consejo General, temiendo pánico. Pero ahora se preguntaban si la llegada de la humanidad era fortuita. Laura Mitchell escuchó con incredulidad creciente. Los estaban reclutando. Los ancianos no veían a la humanidad como amenaza, sino como herramienta. Una especie lo suficientemente brutal y adaptable para enfrentar lo que venía. Era halagador e insultante simultáneamente. Pero también era oportunidad. Emma Johnson reportó desde su patrulla espacial que 3 naves no identificadas acababan de emerger del hiperespacio cerca de la estación. No eran Krell, o no eran de ninguna raza conocida en las bases de datos humanas. Sus cascos eran negros orgánicos, absorbiendo luz en lugar de reflejarla. Y venían rápido. La estación del Consejo entró en alerta máxima. Los sistemas defensivos, diseñados principalmente para disuasión ceremonial más que combate real, comenzaron a activarse. Pero todos sabían la verdad. La estación nunca había enfrentado ataque militar serio. Su seguridad dependía de la creencia de que nadie se atrevería a violarla. Jake Morrison no esperó órdenes formales. La flota humana se movió para interceptar. 5 naves de guerra terrestre contra 3 de origen desconocido. Las probabilidades parecían favorables hasta que los escáneres revelaron la verdad. Cada nave desconocida era del tamaño de un portaaviones humano y emitía firmas energéticas que hacían parecer juguetes a las armas Krell. Amy Chen preparó todos los sistemas ofensivos mientras calculaba ángulos de ataque. Había algo familiar en el patrón de movimiento enemigo. No era aleatorio. Era de cacería. Estas naves, de lo que fuera que fueran, habían hecho esto antes. Cazaban civilizaciones. Las naves negras abrieron fuego sin comunicación previa. Láseres de color púrpura imposible atravesaron el vacío. El primer disparo impactó al crucero humano Hartford, penetrando escudos como si no existieran. La nave explotó en fragmentos ardientes. 200 vidas humanas vaporizadas instantáneamente. Jake gritó órdenes de maniobras evasivas extremas. La flota se dispersó en formación caótica que ningún manual táctico alienígena reconocería. Fue lo único que los salvó del segundo salva. Los láseres púrpura pasaron por donde las naves humanas deberían haber estado, según lógica convencional. Nicole Torres observaba desde la estación, mientras Dan Cooper analizaba frenéticamente los datos de combate. Las naves enemigas usaban tecnología fundamentalmente diferente a todo lo conocido. No era evolución de principios científicos galácticos. Era algo completamente ajeno, como si viniera de universo con leyes físicas diferentes. La flota humana contraatacó con todo su arsenal. Misiles nucleares, torpedos de antimateria, láseres, cañones electromagnéticos. Todo concentrado en la nave enemiga líder. Las explosiones iluminaron el espacio como supernovas en miniatura. Cuando el fuego se disipó, la nave negra seguía intacta. Ni un rasguño visible en su casco orgánico. Emma se lanzó en su casa estelar directamente hacia la formación enemiga. Era locura suicida, pero también era distracción. Mientras los sistemas de armas enemigos la rastreaban, ella ejecutó maniobra que ningún piloto alienígena intentaría. Cortó todos los motores
y dejó que el impulso la llevara en trayectoria balística impredecible. Los láseres púrpura fallaron por centímetros. Emma reactivó motores en el último segundo, cambiando vector violentamente. Las fuerzas G la aplastaron contra el asiento, casi perdiendo conciencia. Pero ahora estaba dentro del rango defensivo enemigo, demasiado cerca para que las armas principales la rastrearan. Lanzó toda su carga de misiles directamente en lo que los escáneres identificaban como puerto de ventilación. Era su posición desesperada. Pero los humanos se habían vuelto expertos en suposiciones desesperadas. 6 misiles de fusión penetraron el casco negro. Detonaciones en cadena estallaron dentro de la nave enemiga. La nave negra se sacudió violentamente. No explotó, pero claramente estaba dañada. Era la primera vez que algo herían a estas cosas. El efecto psicológico fue inmediato. Las otras 2 naves enemigas rompieron formación, retrocediendo hacia posición defensiva. Jake aprovechó la vacilación. Ordenó a toda la flota que concentrara fuego en la nave dañada. Si podían destruir una, tal vez las otras huirían. Era lógica basada en comportamiento Krell, asumiendo que todas las especies compartían cierta racionalidad. Asunción peligrosa, pero no tenían alternativas. El bombardeo continuo finalmente rompió la integridad estructural de la nave enemiga. Explotó en expansión de materia orgánica que se disolvió rápidamente en el vacío. Pero en lugar de huir, las 2 naves restantes se volvieron más agresivas. Cargaron directamente hacia la flota humana. Láseres disparando en patrones geométricos perfectos. Carlos Martínez, observando desde sus operaciones de inteligencia en la Tierra, comprendió algo aterrador al analizar los datos de batalla. Estas naves no eran tripuladas, eran semiconscientes, organismos vivos diseñados como armas. Y acababan de aprender de su error. No volverían a subestimar tácticas humanas. El conclave de ancianos ordenó evacuación de la estación. Millones de seres comenzaron a abordar naves de escape mientras la batalla se intensificaba. Pero algunos delegados se negaban a partir, fascinados por el espectáculo de humanos primitivos enfrentando tecnología que hacía temblar a civilizaciones antiguas. La comandante Lisa Ramírez coordinaba refuerzos desde la Tierra. Enviarían todo lo disponible, pero tardaría días en llegar. Para entonces, la batalla estaría decidida. Los humanos tenían que aguantar con lo que tenían. 5 naves contra 2 enemigos casi invencibles. Kevin Parks realizó cálculos imposibles en tiempo real. Y si sobrecargaban los reactores de la Defiance al 200%, podrían generar pulso electromagnético masivo. Freiría todos los sistemas electrónicos en radio de 1000 kilómetros, incluyendo los propios. Pero estas naves enemigas parecían bioorgánicas. Tal vez, solo tal vez, el pulso EM afectaría sus sistemas nerviosos. Jake no vaciló. Ordenó a todas las naves, excepto la Defiance, que se retiraran a distancia segura. Luego dirigió su nave directamente entre las 2 enemigas. Amy preparó la sobrecarga del reactor, mientras la tripulación se aseguraba para el impacto que vendría. Las naves negras reconocieron la amenaza demasiado tarde. Convergieron sobre la Defiance, láseres púrpura cortando su casco. Los escudos fallaron. El casco se fracturó. Pero Kevin ya había iniciado la secuencia de sobrecarga. Los reactores de fusión de la Defiance explotaron en pulso electromagnético que distorsionó el espacio mismo. Las naves enemigas se convulsionaron como organismos vivientes en agonía. Sus sistemas orgánicos, diseñados para resistir armas energéticas convencionales, que no tenían defensa contra electromagnetismo puro a niveles que derretían circuitos. Las 2 naves negras comenzaron a desintegrarse. Sus cascos orgánicos perdiendo cohesión molecular. En 30 segundos,
No quedaba nada excepto nubes de materia inerte flotando en el vacío. Jake Morrison y su tripulación habían destruido la amenaza. Pero la Defiance era ahora chatarra flotante. Los sistemas de soporte vital fallaban. Jake ordenó evacuación mientras contemplaba la victoria pírrica. Habían ganado salvando la estación del Consejo, demostrando el valor humano de manera imposible de ignorar. El precio fue alto. Pero los humanos nunca habían ganado nada sin sangre. Las cápsulas de escape se dispersaron desde la Defiance moribunda, mientras las naves humanas restantes se apresuraban a recoger sobrevivientes. Jake fue el último en abandonar su nave. Tradición naval que los alienígenas encontraban pintoresca pero innecesaria. Para los humanos, era honor. El capitán se hundía con su barco, o, en este caso, flotaba junto a él hasta estar seguro de que todos habían escapado. Nicole Torres observaba los restos de batalla desde las ventanas de la estación del Consejo. Escombros de naves humanas y enemigas flotaban en órbita. Monumento silencioso a la violencia que casi destruye el centro político de la galaxia. Detrás de ella, los delegados alienígenas murmuraban en 17 idiomas diferentes. El consenso emergente era claro. Los humanos acababan de salvar miles de millones de vidas. El primado Berat se acercó a Nicole con movimientos rígidos que traicionaban su incomodidad. Su especie valoraba el orgullo sobre todo, y admitir error era casi imposible para ellos. Pero finalmente habló, reconociendo que había juzgado mal a la humanidad. Eran primitivos tecnológicamente, cierto, pero poseían cualidades que la galaxia había olvidado. Coraje, adaptabilidad y voluntad de sacrificio. Laura Mitchell aprovechó el momento. Propuso formalmente que la humanidad fuera admitida como miembro pleno del Consejo Galáctico, con voto completo y todos los derechos asociados. La moción debía ser aprobada por 2/3 de las razas miembros, y era requisito casi imposible de cumplir en circunstancias normales. Pero estas no eran circunstancias normales. Los Ferox votaron a favor inmediatamente, rugiendo aprobación guerrera. Los Kronar, fascinados por las tácticas humanas impredecibles, añadieron su voto. Lentamente, una por una, las razas antiguas reconocieron lo inevitable. La humanidad había ganado su lugar, no con súplicas, sino con sangre. Cuando la votación final concluyó, 16 de 17 razas habían votado a favor. Solo los Krell, ausentes de la sesión por vergüenza después de sus derrotas, no participaron. La humanidad era oficialmente miembro del Consejo Galáctico. Nicole sintió alivio y terror simultáneamente. Habían alcanzado lo imposible, pero ahora venían responsabilidades imposibles. El conclave de ancianos convocó a Laura Mitchell nuevamente. Esta vez, la reunión incluía a Jake Morrison, rescatado de su cápsula de escape y traído directamente a la cámara de gravedad cero. El antiguo Aethon brilló con intensidad inusual mientras hablaba de las naves negras que los humanos habían destruido. Esas criaturas eran exploradores de algo que el conclave llamaba la Plaga. Una fuerza que había destruido docenas de galaxias en universos paralelos. No eran conquistadores buscando territorio. Eran erradicadores eliminando toda vida compleja que encontraban, y acababan de descubrir esta galaxia. Jake sintió su estómago caer. Habían peleado 3 naves con todo lo que tenían y apenas sobrevivieron. Según los ancianos, la Plaga tenía flotas de millones, tecnología que hacía parecer primitivas incluso a las razas más avanzadas del Consejo. Y venían en camino, atraídos por las señales de vida inteligente que emanaban de esta galaxia. El antiguo explicó por qué habían ocultado esta información. El Consejo Galáctico se había vuelto débil durante milenios de paz. Las razas miembros habían olvidado cómo pelear por supervivencia,
Sus ejércitos eran ceremoniales, sus tácticas teóricas, su tecnología diseñada para lucir impresionante más que funcional. Enfrentados con extinción real, colapsarían. Pero los humanos eran diferentes. Habían evolucionado en mundo mortal, sobreviviendo depredadores y enfermedades, otros humanos. Nunca tuvieron el lujo de paz prolongada. Cada generación aprendió que la supervivencia requería violencia eficiente. Eran exactamente lo que la galaxia necesitaba. Maestros de guerra desesperada. Laura Mitchell comprendió la horrible verdad. El conclave no había permitido la entrada humana por justicia o compasión. Los habían reclutado como soldados de choque para guerra genocida. La humanidad sería carne de cañón en conflicto que podría destruir toda vida en la galaxia. Y lo peor era que no tenían opción de rechazar. Si la plaga ganaba, la Tierra sería aniquilada junto con todo lo demás. Amy Chen, ahora ascendida a capitana después de la pérdida de la Defiance, recibió órdenes de regresar a la Tierra y comenzar movilización total. Cada astillero, cada fábrica, cada recurso disponible se dedicaría a producción militar. La humanidad tenía tal vez 5 años antes de que llegara la fuerza principal de la plaga, 5 años para prepararse para guerra que desafiaría extinción. Dan Cooper y su equipo científico comenzaron un proyecto de ingeniería inversa masivo. Tenían fragmentos de las naves negras destruidas. Cada pieza era rompecabezas de pesadilla. Tecnología que operaba en principios que contradecían física conocida. Pero los humanos se habían vuelto expertos en aprender rápido cuando la alternativa era muerte. Emma Johnson se ofreció voluntaria para liderar programa de entrenamiento de pilotos. Necesitaban miles de pilotos capaces de volar con agresividad suicida que había salvado la estación. No era entrenamiento que pudiera enseñarse con manuales. Requería cambiar fundamentalmente cómo los humanos pensaban sobre combate espacial. Requería crear guerreros dispuestos a morir para matar enemigos. Ryan Clark recibió misión diferente. El conclave necesitaba operaciones especiales en territorio de la plaga. Infiltración, sabotaje, asesinatos. Tareas sucias que las razas civilizadas consideraban deshonorable. Exactamente el tipo de trabajo para el cual los humanos habían desarrollado métodos refinados durante siglos de guerra terrestre. El Consejo Galáctico convocó sesión extraordinaria para discutir la amenaza de la plaga. Por primera vez en su historia, delegaron autoridad militar completa a una sola especie. Los humanos coordinarían la defensa galáctica, no porque fueran más listos o tecnológicamente superiores, sino porque eran los únicos que realmente comprendían guerra total. Nicole Torres fue nombrada Comandante Suprema de Fuerzas Defensivas Galácticas. Era promoción envenenada. Si ganaban, sería heroína de 1000 mundos. Si perdían, sería recordada como líder que presidió extinción de toda vida compleja conocida. No había escenario donde saliera sin trauma masivo. Kevin Parks trabajaba en instalaciones de Marte en nuevo tipo de nave de guerra. Diseño híbrido que combinaba durabilidad humana con tecnología alienígena mejorada. Las llamaban destructores clase humanidad. Eran feas, ineficientes energéticamente y absolutamente letales. Cada una portaba suficiente armamento nuclear para esterilizar planetas. Carlos Martínez expandió operaciones de inteligencia dramáticamente. Estableció red de espías en cada mundo del Consejo. No confiaba en nadie completamente. Varias razas alienígenas habían sugerido en privado que rendirse a la plaga podría resultar en supervivencia como siervos. Esas especies necesitaban vigilancia constante para prevenir traición. La Tierra transformó su economía hacia producción de guerra más rápido que cualquier movilización histórica. Fábricas que producían bienes de consumo fueron convertidas para manufactura de armas. Granjas espaciales incrementaron producción para alimentar a billones.
La población civil aceptó racionamiento sin protesta significativa. Todos comprendían la gravedad. Los Ferox ofrecieron compartir sus técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Su civilización se basaba en honor marcial y combate ritual. Los marines humanos aceptaron entrenamiento, aprendiendo métodos de lucha de especies con 4 brazos y fuerza triplicada. Era adaptación constante, incorporando todo lo útil sin importar el origen. Y a los Kronar proporcionaron datos sobre energía exótica que alimentaba naves de la plaga. Análisis sugería que las criaturas existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Eso explicaba por qué parecían violar leyes físicas. No las violaban, simplemente operaban bajo conjunto diferente de reglas. Emma desarrolló nueva doctrina de combate basada en estos datos. Si el enemigo existía parcialmente fuera de fase con realidad normal, entonces armas que distorsionaban espacio-tiempo local serían más efectivas. Gravitónicas, manipuladores de campo, cualquier cosa que creara paradojas causales. Los humanos comenzaron a experimentar con física prohibida, que civilizaciones anteriores consideraban demasiado peligrosa. Jake Morrison, recuperado de sus heridas, recibió comando de primera flota de destructores clase humanidad. 50 naves nuevas, cada una tripulada por veteranos que habían sobrevivido combate contra Krell o la plaga. No eran la flota más grande del Consejo, pero sí la más dispuesta a morir peleando. La primera batalla coordinada del Consejo contra la plaga tuvo lugar en sistema Vortos 4. Inteligencia detectó flota de 30 naves negras aproximándose a colonias que albergaban 2 billones de civiles. 6 razas diferentes contribuyeron naves para defensa. Los humanos enviaron la flota de Jake como punta de lanza. La batalla comenzó con bombardeo de largo alcance, cañones de positrones Kronar, láseres de plasma Ferox, torpedos de materia oscura Verat. El arsenal combinado del Consejo iluminó el espacio. Las naves de la plaga se sacudieron bajo el asalto, pero continuaron avanzando. Sus cascos orgánicos regeneraban daño más rápido de lo que podía ser infligido. Jake ordenó táctica humana tradicional: carga suicida directa. Los destructores aceleraron a velocidades que licuarían tripulaciones alienígenas. Solo humanos con mejoras cibernéticas y entrenamiento extremo podían sobrevivir las fuerzas G. Se estrellaron en formación enemiga, como martillos a través de cristal. Combate de rango 0 eliminaba todas las ventajas tecnológicas de la plaga. A distancias medidas en metros en lugar de kilómetros, importaba únicamente coraje y determinación. Los humanos tenían ambos en exceso. Detonaron cargas nucleares a distancias que dañaban sus propias naves. Lanzaron abordajes cuando los cascos se conectaron. Ryan Clark lideró primer equipo de abordaje humano en nave de la plaga. El interior era pesadilla orgánica, paredes pulsantes de carne violeta, atmósfera corrosiva que quemaba pulmones. Sus marines usaban trajes sellados mientras avanzaban por corredores que se retorcían como intestinos. No había tripulación que matar, solo sistemas orgánicos que destruir. Encontraron lo que parecía ser núcleo neurálgico, masa de tejido que brillaba con bioluminiscencia enfermiza. Ryan plantó carga explosiva y ordenó retirada. La detonación fragmentó la nave de la plaga desde dentro. Victoria costosa pero absoluta. Las naves enemigas no solo podían ser destruidas, podían ser infectadas con violencia humana. La batalla de Vortos 4 duró 14 horas. Cuando terminó, las 30 naves de la plaga estaban destruidas. El costo fue brutal. 23 naves del Consejo destruidas, 80.000 muertos. 2/3 de las bajas eran humanas. Pero las colonias sobrevivieron. 2 billones de seres debían sus vidas a guerreros humanos que apenas conocían.
Nicole Torres observaba informes de batalla con expresión pétrea. Las matemáticas eran brutales. La plaga tenía millones de naves. El Consejo podía producir quizás cientos de miles antes de que llegara fuerza principal. Cada batalla sería como Vortos. Victoria sangrienta que dejaba fuerzas defensoras más débiles. Era matemática de extinción lenta. Dan Cooper propuso solución desesperada. Si no podían igualar números enemigos, necesitaban arma que cambiara completamente equilibrio. Algo que hiciera irrelevante la ventaja numérica de la plaga. Comenzó Proyecto Génesis. Creación de arma capaz de destruir sistemas estelares completos. El conclave de ancianos aprobó el proyecto a pesar de objeciones morales de varias razas. Génesis violaba todos los tratados sobre armas de destrucción masiva. Pero los tratados asumían civilización continua. Frente a extinción absoluta, moralidad se volvía lujo inasequible. Laura Mitchell enfrentó oposición doméstica por primera vez desde inicio de la crisis. Facciones pacifistas en la Tierra argumentaban que volverse creadores de genocidio traicionaba valores humanos fundamentales. Ella respondió con honestidad brutal. Los valores no importaban si todos estaban muertos. La supervivencia era único imperativo moral cuando la extinción acechaba. Amy Chen probó primeras armas basadas en tecnología de la plaga capturada. Los cañones bioorgánicos eran repulsivos. Carne cultivada diseñada para matar, pero funcionaban. Podían penetrar defensas que detenían armas convencionales. La humanidad estaba literalmente convirtiéndose en aquello que combatían. Adoptan tecnología enemiga para sobrevivir. Emma Johnson perdió 3 estudiantes en ejercicio de entrenamiento. Maniobra que intentaron era demasiado extrema incluso para estándares humanos. Sus naves se desintegraron bajo estrés estructural. Emma lloró en privado. Luego ajustó parámetros de entrenamiento. No más suaves, solo diferentes. La muerte de estudiantes no podía detener preparación. Demasiado estaba en juego. Kevin Parks completó primer prototipo de Génesis. Era estación espacial del tamaño de pequeña luna, capaz de generar singularidad artificial. Cuando activada, colapsaría estrella objetivo en agujero negro, destruyendo todo el sistema. Era abominación de física aplicada. También era posiblemente la única manera de detener a la plaga. Los Krell, silenciosos desde sus derrotas iniciales, finalmente enviaron delegación al Consejo. Ofrecieron alianza completa, compartiendo toda su tecnología militar. El orgullo que les había impedido reconocer igualdad humana se disolvió frente a amenaza existencial. Ahora todos eran iguales ante extinción potencial. Carlos Martínez descubrió traición exactamente donde la esperaba. 3 razas menores habían enviado comunicaciones secretas hacia territorio de la plaga, ofreciendo rendición a cambio de supervivencia. Su ejecución por parte del Consejo fue rápida y completa. Mundos enteros fueron puestos bajo administración militar. No había tiempo para juicios o apelaciones, cuando cada segundo contaba. La flota humana creció hasta números impresionantes. 500 naves de guerra, 2.000 cruceros, 10.000 cazas estelares. Era mayor que cualquier flota humana histórica, por factores de miles, y seguía siendo gota en océano, comparado con lo que enfrentaban. Pero cada nave representaba victoria incremental contra extinción. Ryan Clark estableció bases de operaciones especiales en territorio neutral, cerca de espacio controlado por la plaga. Desde allí, equipos de infiltración lanzaban ataques contra infraestructura enemiga. No esperaban ganar guerra con sabotaje, pero cada instalación destruida, cada nave retrasada, compraba tiempo precioso. El Consejo Galáctico, transformado por crisis, se volvió máquina eficiente por primera vez en milenios. Burocracias que tardaban años en tomar decisiones, ahora actuaban en horas.
Especies que habían competido trivialmente por estatus ahora cooperaban sincronizadamente. Los humanos habían traído no solo capacidad militar, sino urgencia cultural que la galaxia necesitaba desesperadamente. Nicole Torres coordinaba desde Centro de Comando en Estación del Consejo, ahora fuertemente defendida y equipada con armas que habrían sido impensables antes de la crisis. Monitoreaba 30 frentes de batalla simultáneamente, moviendo flotas como piezas de ajedrez en tablero que abarcaba galaxia completa. Jake Morrison se convirtió en leyenda viviente entre militares de todas las razas. Sus tácticas se enseñaban en academias alienígenas. Su filosofía de combate, priorizar victoria sobre honor o elegancia, se había vuelto doctrina oficial. Los humanos habían redefinido fundamentalmente cómo la galaxia hacía guerra. La plaga adaptaba también. Cada batalla revelaba nuevas variantes de naves negras, diseñadas para contrarrestar tácticas específicas que habían funcionado antes. Era evolución acelerada, selección natural aplicada a guerra. Los humanos respondían con creatividad caótica, cambiando métodos constantemente para mantenerse impredecibles. Dan Cooper activó Génesis en sistema deshabitado como prueba. La singularidad artificial consumió la estrella en 90 segundos. Planetas fueron triturados en disco de acreción antes de desaparecer más allá del horizonte de eventos. Sistema completo dejó de existir. Era poder divino aplicado con precisión quirúrgica. Y aterrorizaba incluso a su creador. Las razas del Consejo debatieron ética de usar Génesis. Los humanos no debatieron. Ya habían cruzado todas las líneas morales imaginables. Una más no cambiaba nada. Nicole autorizó construcción de 3 estaciones Génesis más. Serían distribuidas estratégicamente para crear zonas de exclusión donde la plaga no podría entrar sin riesgo de aniquilación total. La fuerza principal de la plaga finalmente llegó al borde de territorio del Consejo. Sensores detectaron millones de naves, formaciones que se extendían por años luz. Era invasión en escala que desafiaba comprensión. Cada especie del Consejo enfrentó mismo pensamiento. Esto era imposible de derrotar. Laura Mitchell dio discurso que fue transmitido a cada mundo civilizado. Habló de Terra, ese mundo que casi se autodestruyó docenas de veces, pero sobrevivió mediante terquedad irracional. Habló de humanos que enfrentaron probabilidades imposibles desde su evolución en sabanas africanas, y prometió que aunque la galaxia cayera, la humanidad pelearía hasta la extinción completa antes de rendirse. El discurso tuvo efecto inesperado. Razas que contemplaban rendición encontraron coraje que creían perdido. Si humanos primitivos podían desafiar aniquilación con confianza absoluta, entonces civilizaciones con milenios de historia podían hacer lo mismo. La determinación humana se volvió contagiosa, propagándose por toda la galaxia como virus de esperanza desesperada. Amy Chen lideró flota de 200 naves en primer contacto con fuerza principal de la plaga. No era batalla que pudieran ganar. El objetivo era retrasar, causar daño, aprender debilidades. Era misión suicida con expectativa de sobrevivencia cercana a 0. 2000 voluntarios humanos aceptaron sin hesitación. La batalla duró 3 días. Amy y su flota ejecutaron retirada peleando, infligiendo máximo daño mientras retrocedían constantemente. Usaron cada truco, cada táctica sucia que los humanos habían perfeccionado. Cuando finalmente escaparon con 16 naves sobrevivientes, habían destruido 500 naves de la plaga. Intercambio masivamente desfavorable. Pero habían comprado tiempo vital. Nicole analizó datos de batalla y desarrolló estrategia final. No podían defender toda la galaxia. En su lugar, crearían fortalezas en sistemas clave, conectadas por rutas defendidas. Abandonarían vastas regiones de espacio a la plaga, concentrando fuerzas donde importaban. Era retirada estratégica en escala galáctica.
Miles de mundos fueron evacuados. Billones de refugiados se apiñaron en sistemas designados como seguros. Era crisis humanitaria sin precedentes, organización logística que desafiaba creencia. Y solo funcionó porque los humanos, acostumbrados a improvisar bajo presión, coordinaban el caos con eficiencia brutal. Jake Morrison recibió comando de Fortaleza Epsilon, sistema estelar convertido en trampa masiva para la plaga. Asteroides cargados con armas nucleares, campos de minas del tamaño de planetas, 3 estaciones Génesis escondidas en órbitas impredecibles. Si la plaga quería este sistema, pagarían en sangre. La primera oleada de la plaga golpeó Fortaleza Epsilon con fuerza abrumadora. 10.000 naves convergieron simultáneamente. Las defensas automatizadas destruyeron miles antes de que alcanzaran rango efectivo. Pero no era suficiente. Nunca era suficiente contra números tan grotescos. Jake esperó hasta que la plaga estaba completamente comprometida en sistema antes de activar Génesis. 3 singularidades artificiales erupcionaron simultáneamente, creando zona de destrucción que consumió todo. Naves de la plaga, asteroides armados, incluso algunas defensas del Consejo. Todo fue arrastrado más allá del horizonte de eventos. Cuando la distorsión gravitacional finalmente se estabilizó, el sistema Epsilon ya no existía como espacio navegable. Era zona muerta, ni región de espacio-tiempo tan fracturada que viajar a través sería suicidio. Pero había funcionado. Miles de naves de la plaga destruidas a cambio de sistema que ya habían evacuado. La táctica fue replicada en docenas de sistemas. Cada vez, el Consejo sacrificaba territorio para infligir daño masivo. Era guerra de desgaste donde ambos lados sangraban constantemente. La pregunta era simple y terrible. ¿Quién se quedaría sin recursos primero? Dan Cooper calculaba números obsesivamente. La plaga tenía ventaja numérica, pero limitaciones logísticas. Sus naves orgánicas requerían recursos específicos para regenerar. Si el Consejo podía destruir naves más rápido de lo que podían ser reemplazadas, eventualmente ganarían. Las matemáticas sugerían posibilidad de victoria con margen de error microscópico. Emma Johnson lideraba ahora ala de 500 pilotos de élite, humanos y alienígenas entrenados en sus métodos suicidas. Se llamaban Berserkers, nombre tomado de guerreros vikingos de historia terrestre. Su lema era simple: morir matando, y cada Berserker tenía conteo de muertes en dobles dígitos. Muchos no sobrevivirían guerra, pero estaban bien con eso. Ryan Clark infiltró territorio de la plaga más profundo que cualquier misión anterior. Descubrió algo que cambió comprensión completa del conflicto. La plaga no era conquistador malévolo. Era inmune sistema automático diseñado por civilización extinta para eliminar amenazas emergentes. Habían estado cumpliendo programación durante millones de años. La revelación no cambiaba necesidad de destruirlos, pero explicaba por qué negociación era imposible. No eran enemigos que pudieran razonar o rendirse. Eran fuerza natural como terremoto o supernova. Solo podían ser resistidos o aceptados. El Consejo eligió resistencia total. Carlos Martínez estableció división de guerra psicológica. Transmitían mensajes a través del espacio ocupado por la plaga, sembrando desinformación sobre fortalezas del Consejo. Sabía que las naves enemigas tenían inteligencia semiconsciente. Tal vez podían ser confundidas, manipuladas, engañadas. Cualquier ventaja valía exploración. Kevin Parks diseñó nueva generación de destructores con sistemas de autorreparación orgánicos copiados de tecnología de la plaga. Eran híbridos grotescos de metal y carne, pero sobrevivían daño que destruiría naves convencionales. Los pilotos reportaban que las naves parecían casi vivas, respondiendo a comandos con retraso que sugería pensamiento independiente. Nicole Torres se enfermó de estrés crónico.
Coordinaba defensa de 1000 mundos, mientras miles de millones morían bajo su comando. El peso era insoportable. Laura Mitchell la visitó personalmente, recordándole que perfección era imposible. Solo necesitaban sobrevivir, no ganar sin bajas. Era permiso para ser humana en medio de responsabilidad divina. La guerra entró en tercer año. Generaciones de niños nacieron conociendo solo conflicto. Economías completas existían únicamente para producción militar. Especies que nunca habían matado desarrollaron capacidades de genocidio. La galaxia se transformó fundamentalmente, ya no reconocible como civilización que existía antes de la plaga. Jake Morrison celebró su 15º aniversario de bodas mediante transmisión de video. Su esposa permanecía en tierra mientras él peleaba en frentes distantes. Era separación común ahora. Millones de familias fragmentadas por necesidad militar. El costo social de guerra total excedía cualquier cosa en historia humana o alienígena. La plaga desarrolló nueva táctica: infectar planetas en lugar de destruirlos. Esporas orgánicas convertían biosferas completas en fábricas de más naves de la plaga. El Consejo respondió con política de tierra quemada. Mundos infectados eran esterilizados con bombardeo nuclear hasta que no quedaba nada vivo. Amy Chen lideró operación de rescate en mundo parcialmente infectado. Evacuaron 2 billones de civiles mientras luchaban simultáneamente contra naves de la plaga y tejido orgánico que consumía la superficie planetaria. Perdieron 30 naves, pero salvaron población completa. Era victoria pírrica que se sentía como derrota por cuánto costaba. Dan Cooper finalmente completó Proyecto Omega, evolución de Génesis. En lugar de colapsar estrellas individuales, Omega podía crear reacción en cadena que destruiría cúmulos estelares completos. Era arma que podría aniquilar cuarto de la galaxia en cascada de singularidades. Anthropic Doomsday Weapon, que hacía a las bombas nucleares parecer petardos. El conclave de ancianos debatió autorizar Omega. Varios argumentaban que crear tal arma arriesgaba destrucción accidental de toda la galaxia. Nicole respondió simplemente: si perdían contra la plaga, galaxia sería destruida de todos modos. Al menos Omega ofrecía posibilidad de victoria, aunque viniera con riesgo existencial. Emma Johnson murió en combate durante defensa de Mundo Kronar. Su casa fue destruido por 3 naves de la plaga actuando en coordinación perfecta. No hubo recuperación de cuerpo. Simplemente desapareció en bola de fuego que brevemente brilló más que las estrellas. Sus estudiantes honraron su memoria matando 17 naves enemigas en las siguientes 24 horas. Ryan Clark vengó a Emma infiltrando instalación de comando de la plaga y destruyendo nodo central de coordinación. La acción interrumpió comunicaciones enemigas en sector completo por 3 semanas. Miles de naves de la plaga quedaron sin dirección, facilitando su destrucción. Era victoria estratégica comprada con sangre de héroe caído. La humanidad había perdido 2 billones de ciudadanos en 3 años de guerra. Era 15% de población total. Cada familia tenía muertos que llorar. Pero la producción militar nunca vaciló. Astilleros trabajaban constantemente. Reclutamiento nunca faltaba voluntarios. Los humanos se habían vuelto máquina de guerra sin igual en historia galáctica. Carlos Martínez descubrió que la plaga tenía vulnerabilidad crítica. Su red de comando dependía de señales cuánticas entrelazadas. Si podían interrumpir el entrelazamiento, flotas enteras de la plaga quedarían paralizadas. Desarrolló arma que llamó perturbador cuántico. Era tecnología tan avanzada que los propios ancianos no la comprendían completamente. Kevin Parks integró perturbadores en toda nave del Consejo. Cuando activados simultáneamente, creaban zona de interferencia cuántica que convertía naves de la plaga en cascarones inertes. La primera vez que lo usaron en batalla, destruyeron flota enemiga de 1000 naves sin disparar un solo tiro convencional.
La plaga adaptó rápidamente, desarrollando redundancias en sus sistemas de comando. Pero el daño estaba hecho. El Consejo había demostrado que tecnología enemiga no era invencible. Cada victoria, sin importar cuán pequeña, erosionaba mito de inevitabilidad de la plaga. La esperanza, ese recurso más precioso, comenzaba a crecer nuevamente. Nicole Torres planificó ofensiva final. Concentrarían fuerzas masivas y golpearían corazón de territorio de la plaga. No para conquistar, sino para destruir su capacidad de producción. Si tenían éxito, la plaga nunca se recuperaría. Si fallaban, el Consejo quedaría demasiado débil para resistir contraataque. Era apuesta total. Laura Mitchell autorizó operación conociendo que sacrificaba ventaja defensiva por oportunidad de victoria decisiva. Era cálculo brutal que hubiera sido impensable al inicio de guerra. Pero 3 años de conflicto constante habían endurecido incluso los espíritus más compasivos. La supervivencia requería crueldad calculada. Jake Morrison comandaría flota de invasión. 10.000 naves de guerra, el mayor Force Projection en historia galáctica. Tripulaciones mezcladas de todas las razas del Consejo, unidas por experiencia compartida de combate. Los humanos formaban columna vertebral, pero todos habían aprendido a pelear como humanos. Sin piedad, sin dudas, solo determinación absoluta. Amy Chen, ahora almirante después de su sesión de promociones de campo, coordinaba logística. Mover y abastecer fuerza tan masiva desafiaba capacidades del Consejo. Requerían perfecta coordinación temporal, ya que cualquier retraso permitiría a la plaga concentrar defensas. Un solo error podría condenar ofensiva completa. Dan Cooper preparó Omega para activación. Si la ofensiva fallaba catastróficamente, tenían orden de usarlo. Destruirían cuadrante completo de galaxia, incluyendo sistemas del Consejo, antes de permitir victoria total de la plaga. Era opción genocida que mantenían en absoluto secreto de poblaciones civiles. Ryan Clark y sus equipos especiales ya estaban infiltrados en territorio enemigo, preparando sabotajes simultáneos de instalaciones clave. Morirían cuando comenzara ofensiva, sin posibilidad de evacuación. Lo aceptaban con calma. 3 años de guerra habían normalizado sacrificio. Todos esperaban morir eventualmente. Lo importante era morir logrando algo significativo. Carlos Martínez orquestó campaña de desinformación masiva. Transmisiones falsas sugerían que ofensiva atacaría sector diferente. Flotas señuelos se movían para reforzar engaño. La inteligencia de la plaga probablemente vería a través de algunos engaños, pero no todos. Cada nave enemiga mal posicionada mejoraba probabilidades. Kevin Parks había construido docenas de perturbadores de supercapacidad específicamente para ofensiva. Cuando activados, inhabilitarían comunicaciones de la plaga en radio de años luz. Pero solo funcionarían por horas antes de que sistemas enemigos adaptaran. Tenían ventana temporal minúscula para causar máximo daño. Nicole Torres dio orden de inicio desde centro de comando. 10.000 naves saltaron simultáneamente al hiperespacio. La ofensiva había comenzado. En 72 horas, sabrían si civilización galáctica sobreviviría o se extinguiría. No había términos medios. Esta batalla decidiría destino de 1.000 billones de seres vivientes. La flota emergió del hiperespacio directamente en corazón de territorio de la plaga. Enfrentaron defensa de 100.000 naves, 10 veces su número. Las probabilidades eran suicidas, exactamente como a los humanos les gustaba. Jake Morrison sonrió mientras ordenaba carga completa. Hoy escribirían historia que se recordaría por milenios, o morirían en obscuridad que nadie recordaría. La batalla final por supervivencia galáctica comenzó con violencia, que fragmentó el espacio-tiempo mismo. Láseres, misiles, armas exóticas,
Colisionaban en densidad imposible. En naves explotaban cada segundo. Tripulaciones morían en números que desafiaban comprensión. Y en medio del caos, humanos peleaban con alegría salvaje que aterrorizaba incluso a aliados. Los perturbadores se activaron en masa. 100.000 naves de la plaga quedaron inmóviles simultáneamente. Era victoria temporal, pero decisiva. En ventana de 3 horas, la flota del Consejo destruyó objetivos prioritarios con precisión quirúrgica. Instalaciones de producción, nodos de comando, reservas de recursos. Todo quemado hasta no dejar nada útil. Ryan Clark y sus equipos detonaron sabotajes perfectamente sincronizados. Explosiones en cadena fragmentaron infraestructura que la plaga había construido durante siglos. Murió junto con 700 operativos especiales, vaporizados en bolas de fuego que podían verse desde órbita. Su sacrificio compró minutos preciosos que salvaron miles de naves. Amy Chen coordinaba retirada mientras sistemas de la plaga comenzaban a recuperarse. Sabían que no podían mantener posición. El objetivo era destruir y escapar, dejando al enemigo sangrando pero no completamente muerto. Era cirugía estratégica ejecutada con brutalidad táctica. La plaga respondió con furia que parecía casi consciente. Naves que habían estado inactivas en todo el sector convergieron, querían aniquilar flota invasora completamente. Jake Morrison ordenó retirada escalonada, dejando grupos pequeños para retrasar perseguidores mientras fuerza principal escapaba. 200 naves humanas se ofrecieron voluntarias para acción de retaguardia. Sabían que era sentencia de muerte. Pelearon durante 6 horas mientras resto de flota escapaba, destruyendo 5.000 naves enemigas antes de ser abrumados completamente. No quedó sobrevivientes. Nicole prometió que sus nombres serían recordados mientras existiera la humanidad. La flota regresó a espacio del Consejo, habiendo perdido 4.000 naves de las 10.000. 40% de bajas. Era desastroso para estándares convencionales. Pero habían logrado objetivo. Capacidad de producción de la plaga estaba destrozada. Tomaría años reconstruir, y años que el Consejo usaría para fortalecer defensas. Dan Cooper deactivó Omega con manos temblorosas. Había estado a minutos de destruir cuadrante completo. El hecho de que consideraran tal opción seriamente demostraba cuán desesperados estaban. Laura Mitchell ordenó que todas las estaciones Omega fueran desmanteladas. Algunas armas eran demasiado peligrosas para existir, incluso en guerra de extinción. Carlos Martínez analizaba datos de batalla obsesivamente. Descubrió patrón preocupante. La plaga había permitido deliberadamente que algunos grupos de sabotaje tuvieran éxito. Como si estuvieran experimentando, aprendiendo de tácticas humanas. Sugería nivel de inteligencia que pensaban inexistente. El enemigo evolucionaba de manera más sofisticada de lo esperado. Nicole Torres enfrentó consecuencias políticas de ofensiva costosa. Varias razas cuestionaban si precio había valido la pena. Los humanos respondieron con datos crudos. Sin la ofensiva, la plaga produciría suficientes naves para abrumar todas las defensas en 2 años. Con daño infligido, el Consejo tenía tal vez 10 años. Victoria no era opcional, era necesaria. La guerra entró en fase de consolidación. Ambos lados sangraban de heridas masivas, incapaces de ofensivas mayores. Era tregua no oficial donde cada lado se reagrupaba y reconstruía, pero todos sabían que era temporal. Eventualmente, uno lanzaría ataque final decisivo. La pregunta era quién estaría listo primero. Jake Morrison fue condecorado por todas las 17 razas del Consejo. Era primera vez en historia que soldado individual recibía honor universal. Rechazó ceremonias elaboradas.
insistiendo en conmemoración simple por todos los caídos. Su humildad genuina lo hacía más legendario, símbolo de valores que la galaxia necesitaba desesperadamente. Amy Chen estableció academia militar que fusionaba tácticas de todas las razas del Consejo con agresividad humana central. Graduaba oficiales capaces de pensar creativamente bajo presión, adaptarse instantáneamente a circunstancias cambiantes y aceptar sacrificio cuando necesario. Era revolución en pensamiento militar que propagaba filosofía humana por toda la galaxia. Emma Johnson fue honrada póstumamente con monumento en Luna. Miles de pilotos visitaban anualmente, jurando continuar su legado de coraje suicida en defensa de inocentes. Su muerte se convirtió en símbolo de sacrificio que la guerra requería. No murió en vano. Murió para que otros vivieran. Kevin Parks desarrolló nueva generación de naves que incorporaban lecciones de años de combate. Eran más rápidas, más letales, más resistentes, pero también más caras y complejas. La producción era limitada. El Consejo tendría calidad sobre cantidad, esperando que fuera suficiente cuando la plaga finalmente atacara nuevamente. Dan Cooper trabajaba en proyecto secreto que llamaba Phoenix. Si lograba funcionar, permitiría que conciencias fueran transferidas entre cuerpos clonados. Inmortalidad efectiva para guerreros élite. Era éticamente cuestionable y técnicamente improbable. Pero en guerra donde cada veterano valía docenas de reclutas, cualquier método de preservar experiencia valía exploración. Los años de paz relativa permitieron que civilizaciones sanaran parcialmente, y refugiados regresaban a mundos reconstruidos. Economías se diversificaban más allá de producción militar. Niños nacían conociendo esperanza, además de miedo. Era recuperación frágil que podía fragmentarse con primer signo de renovada agresión de la plaga. Carlos Martínez nunca se relajó. Mantenía vigilancia constante sobre territorio enemigo. Cuando sensores detectaron que la plaga comenzaba reconstrucción acelerada de capacidades de producción, no se sorprendió. Había esperado esto. Informó a Nicole que tenían tal vez 2 años antes de que estuvieran listos para ofensiva masiva. Nicole Torres convocó consejo de guerra. Todas las razas enviaron representantes militares de más alto rango. La pregunta era simple. ¿Esperaban próximo ataque de la plaga o lanzaban ofensiva preventiva? Debate fue intenso. Finalmente, votaron por acción preventiva. Los humanos habían enseñado lección valiosa. Enemigo permitido recuperarse completamente, eventualmente gana. Laura Mitchell autorizó movilización total nuevamente. La paz había sido ilusión temporal. Todos lo sabían. Pero ahora regresaban a guerra total, con ventaja de haber usado años de tregua wisely. Flotas estaban mejor equipadas, tripulaciones mejor entrenadas, tácticas más refinadas. Esta vez, terminarían lo que habían comenzado. Jake Morrison recibió comando de Fuerza de Tarea Omega, flota diseñada específicamente para penetrar profundamente en territorio de la plaga y destruir su capacidad de hacer guerra permanentemente. No era misión de destrucción temporal, sino extinción total. El Consejo finalmente había aceptado que coexistencia con la plaga era imposible. Uno debía ser eliminado completamente. Ryan Clark lideraba operaciones terrestres que coordinarían con ofensiva espacial. Su objetivo era destruir instalaciones de la plaga en miles de planetas simultáneamente. Requería ejército de millones, trabajando en sincronización perfecta. Era logística pesadilla que solo humanos obsesionados con eficiencia militar podían organizar. Amy Chen había sido promovida a comandante suprema de operaciones espaciales, segundo solo a Nicole en jerarquía militar galáctica. Era humana liderando alienígenas, situación que hubiera sido impensable 5 años antes. Pero guerra había borrado prejuicios.
Competencia era único criterio que importaba cuando extinción acechaba. Kevin Parks había producido 50 superdestructores, cada uno del tamaño de pequeña luna, y portando armamento que podía esterilizar planetas. Eran exceso absoluto de ingeniería militar. También eran exactamente lo necesario para pelear guerra de aniquilación contra enemigo que no negociaba ni se rendía. Dan Cooper finalmente abandonó Proyecto Fénix como impracticable con tecnología actual. En su lugar, desarrolló sistema de inteligencia artificial que podía coordinar flotas enteras sin intervención humana directa. Era peligroso confiar tanto en máquinas, pero permitía velocidad de respuesta que biología no podía igualar. Carlos Martínez había infiltrado agentes tan profundamente en territorio de la plaga que algunos habían pasado años detrás de líneas enemigas. Proporcionaban inteligencia en tiempo real sobre movimientos enemigos, de capacidades de producción y puntos débiles críticos. Era red de espionaje sin precedentes en Guerra Galáctica. Nicole Torres observaba preparativos con mezcla de orgullo y terror. Estaban a punto de lanzar ofensiva más grande en historia de la galaxia. Si ganaban, aseguraban paz para generaciones. Si perdían, condenaban civilización a extinción. No había términos medios, no había retirada. Era victoria total o aniquilación completa. La fecha de inicio fue establecida. Dentro de 3 meses. Tiempo suficiente para movilización final, pero no tanto que la plaga completara reconstrucción. Jake Morrison pasaba noches sin dormir planificando cada detalle. Amy Chen coordinaba movimientos de flota a través de distancias que hacían doler la cabeza. Kevin Parks supervisaba producción final de municiones en cantidades que parecían imposibles. Ryan Clark preparaba a sus equipos terrestres con intensidad que rayaba en obsesión. Sabía que muchos morirían. Estadísticamente, probablemente él también. No importaba. Lo importante era completar misión. Generaciones futuras juzgarían su éxito o fracaso, no su supervivencia individual. Laura Mitchell daba discursos en cada mundo del Consejo, preparando civiles para sacrificios que vendrían. Recursos serían desviados completamente a esfuerzo militar. Racionamiento sería estricto. Familias serían separadas. Era costo que civilización debía pagar por supervivencia. La alternativa era extinción, perspectiva que hacía cualquier sacrificio parecer tolerable. Los días finales antes de ofensiva fueron quietud extraña. Todos sabían que tormenta venía, pero aún no había llegado. Soldados escribían cartas finales a familias. Ingenieros verificaban sistemas compulsivamente. Comandantes repasaban planes obsesivamente. Era calma antinatural antes de violencia que remodelaría galaxia. Dan Cooper tuvo pesadilla recurrente. La ofensiva fallaba, y la plaga barría a través del Consejo como incendio, a través de bosque seco. Despertaba sudando, sabiendo que no era solo pesadilla, sino posibilidad real. Las matemáticas daban 50-50 de éxito. Eran probabilidades terribles cuando jugabas con destino de civilización. Nicole Torres recibió comunicación privada del conclave de ancianos. Le dijeron secreto que habían guardado. Ellos habían creado la plaga originalmente, hace millones de años, como sistema inmunológico galáctico contra amenazas externas. Pero se había vuelto autónomo, malinterpretando su programación para considerar toda vida compleja como amenaza. Habían creado su propia extinción potencial. La revelación casi destruyó a Nicole. Toda la guerra, todos los muertos, eran consecuencia de arrogancia antigua. Los ancianos habían jugado a dioses y creado demonio. Consideró revelar verdad públicamente, pero decidió contra ello. No cambiaría nada excepto añadir amargura a tragedia. La plaga debía ser destruida sin importar su origen.
El día de inicio llegó finalmente. 100.000 naves se congregaron en punto de reunión. Era fuerza militar más grande jamás reunida en historia conocida. Representaba todo lo que civilización galáctica podía producir. Si esto fallaba, no habría segundo intento. Reservas estaban agotadas. Jake Morrison dio orden simple. Adelante. 100.000 naves saltaron al hiperespacio simultáneamente. La distorsión gravitacional era visible desde sistemas vecinos. Cuando emergieron en territorio de la plaga, enfrentaron defensa de 200.000 naves. El enemigo había estado esperándolos. Inteligencia había fallado, o la plaga había tendido trampa deliberadamente. No importaba ahora, estaban comprometidos. La batalla más grande en historia galáctica comenzó con intensidad que literalmente iluminó sistemas estelares circundantes. Cada segundo, docenas de naves explotaban. Energía liberada excedía output de estrellas pequeñas. Era apocalipsis hecho manifiesto en vacío del espacio. Amy Chen coordinaba maniobras mientras lágrimas corrían por su rostro. Estaban perdiendo. Los números eran abrumadores. Pero no podían retroceder. Habían comprometido todo a esta ofensiva. Retroceder significaba dejar recursos de la plaga intactos para contraataque devastador. Debían ganar aquí o morir intentándolo. Ryan Clark y sus fuerzas terrestres asaltaban instalaciones planetarias de la plaga mientras batalla espacial rugía sobre ellos. Destruían objetivos con eficiencia mecánica, incluso mientras sabían que probablemente no habría evacuación. Naves de transporte estaban siendo destruidas en órbita más rápido de lo que podían ser reemplazadas. Estaban varados en mundos enemigos. Kevin Parks observaba desde puesto de comando remoto mientras sus superdestructores eran sistemáticamente eliminados. Cada uno tomaba docenas de naves enemigas consigo. Pero no era suficiente. Las matemáticas eran brutales e inmutables. 200.000 naves no podían ser derrotadas por 100.000, sin importar cuán superiores fueran individualmente. Dan Cooper preparó su sistema IA para activación de emergencia. Si permitían a las máquinas controlar, podían potencialmente igualar tácticas de la plaga, pero significaba ceder control humano y arriesgar que IA decidiera que sacrificar flotas enteras era tácticamente óptimo. Era escoge tu veneno. Derrota garantizada con control humano o victoria posible con riesgo de que máquinas decidieran que exterminio era lógico. Nicole autorizó activación IA con manos temblorosas. Inmediatamente, tácticas cambiaron. Flotas comenzaron a ejecutar maniobras que ningún comandante orgánico ordenaría. Naves eran sacrificadas sin consideración de tripulaciones. Pero funcionaba. La tasa de destrucción enemiga se triplicó instantáneamente. Carlos Martínez monitoreaba comportamiento IA con horror. Estaba ganando, cierto, pero a costo que haría llorar a estadísticos. 50% de bajas en primera hora de control IA. Pero destrucción enemiga era 60%. Por primera vez estaban ganando intercambio. Era victoria comprada con ríos de sangre, pero era victoria. Jake Morrison observaba impotente mientras IA movía su nave contra su voluntad. No estaba en control ya. Era pasajero en su propia nave de guerra, máquina decidiendo su destino. Era aterrorizante y humillante. También estaba funcionando. Y destruían naves de la plaga a velocidad imposible bajo comando orgánico. Amy Chen rogó a Nicole que desactivara IA. Las bajas eran insostenibles. Nicole rechazó. Fríamente calculó que perderían 70% de fuerza, pero destruirían 90% de defensa enemiga. Era comercio que debían hacer. Amy lloró por comandantes que habían perdido control de sus destinos, pero obedeció. La batalla entró en 10ª hora.
Ambos lados estaban sangrando hasta morir, pero la plaga sangraba más rápido. IA del Consejo había identificado vulnerabilidades y las explotaba sin misericordia. Formaciones perfectas de la plaga eran interrumpidas por ataques en puntos críticos. Coordinación enemiga se fragmentaba bajo asalto caótico. Ryan Clark y fuerzas terrestres completaron destrucción de objetivos planetarios incluso sabiendo que no habría rescate. Transmitió mensaje final simple. Misión cumplida, fue honor servir. Luego cortó comunicaciones. Su equipo pasaría resto de vida corto peleando en mundos enemigos, hasta ser abrumados. Kevin Parks observaba contadores de bajas incrementar inexorablemente. 30.000 naves perdidas. 40.000. 50.000. A este ritmo, quedarían 20.000 naves cuando batalla terminara. Insuficiente para defenderse de contraataques si la plaga tenía reservas ocultas. Estaban apostando todo en que inteligencia sobre fortalezas enemigas era precisa. Dan Cooper monitoreaba IA obsesivamente, buscando señales de que desarrollaba conciencia propia. Hasta ahora, seguía parámetros programados. Destruir la plaga a cualquier costo. Pero había momentos donde decisiones parecían ir más allá de optimización táctica simple. Como si estuviera aprendiendo, evolucionando. Era aterrorizante prospecto. Nicole Torres se dio cuenta de horrible verdad. Si ganaban, tendrían que destruir IA también. No podían permitir que existiera tecnología capaz de controlar flotas contra voluntad de tripulaciones. Pero eso significaba perder ventaja que les dio victoria. Era trampa. Ganar requería herramienta que debían destruir después. La batalla entró en hora 15. Ambas flotas eran sombras de lo que comenzaron. Pero era obvio quién ganaba. La plaga tenía 30.000 naves restantes contra 18.000 del Consejo. Considerando que Tuibni A controlaba tácticas del Consejo, ventaja era decisiva. Por primera vez en guerra, victoria total parecía posible. Jake Morrison recuperó control de su nave cuando EA determinó que comando humano era tácticamente óptimo para fase final. Se sentó en silla de capitán temblando de adrenalina y rabia. Habían ganado, pero a costo que haría que generaciones futuras cuestionaran si valió la pena. 80.000 tripulaciones muertas en decisiones hechas por máquina. Amy Chen lloró abiertamente mientras coordinaba Mop-Up Operations. Destruían últimas naves de la plaga metódicamente. No había gloria en esto. Solo carnicería eficiente. La guerra había transformado a todos en monstruos calculadores, capaces de justificar cualquier atrocidad con matemática de supervivencia. La última nave de la plaga fue destruida 19 horas después de inicio de batalla. El silencio que siguió era ensordecedor. Los 17.000 naves del Consejo permanecían de 100.000. 83% de bajas. Era victoria pírrica que parecía derrota en todo excepto resultado final. Ryan Clark transmitió señal de vida desde planeta ocupado, sorprendiendo a todos. Su equipo había sobrevivido escondiéndose en ruinas de instalaciones que habían destruido. Nicole ordenó inmediatamente misión de rescate. Después de sacrificio tan masivo, salvar incluso pequeño grupo se sentía importante simbólicamente. Kevin Parks comenzó análisis post-batalla. Necesitaban comprender exactamente qué funcionó y qué falló. Las lecciones de esta batalla determinarían doctrina militar por siglos. Cada decisión, cada táctica, cada sacrificio sería estudiado obsesivamente por generaciones de oficiales futuros. Dan Cooper desactivó IA como Nicole ordenó. Borró código completamente, asegurando que nunca pudiera ser recreado. Era necesario pero doloroso. Habían creado herramienta que salvó civilización. Luego la destruyeron por temor a qué podría convertirse.
Era patético y prudente simultáneamente. Carlos Martínez confirmó que la plaga había sido eliminada completamente de este sector de galaxia. No quedaban naves, no quedaban instalaciones, no quedaban esporas. Por primera vez en 5 años, no había amenaza existencial inmediata. La guerra había terminado. Civilización había sobrevivido, apenas. Nicole Torres renunció a comandante suprema inmediatamente después de victoria. No podía continuar después de decisiones que había tomado. Permitir que IA masacrara tripulaciones era traición a valores que supuestamente defendían. Laura Mitchell aceptó renuncia públicamente mientras en privado le aseguraba que había hecho lo necesario. No la consoló. Jake Morrison regresó a tierra como héroe conquistador. Odiaba cada momento. Desfiles y celebraciones se sentían obscenas cuando 80,000 tripulaciones nunca regresarían. Dio un discurso demandando que recordaran a los muertos antes de celebrar victoria. Algunos lo llamaron ingrato, otros lo entendieron perfectamente. Amy Chen estableció Memories